¿Qué tal, hermanos? Aquí estamos ya en nuestro devocional número 5 y esperamos que esta palabra sea de bendición para ustedes. Esta enseñanza es un poquito más corta que las demás, sin embargo es muy poderosa, muy fuerte, porque bueno, curiosamente ya en el capítulo 5 se está introduciendo de lleno el sabio consejo de parte de Dios a través del rey Salomón para nosotros, los que somos sus hijos, los que hemos buscado vivir en fidelidad a Él, vivir solo para Él. Así es que pues vamos a prestar oídos y a orar esta hora. Señor, háblanos el día de hoy, que tu palabra siga dando, Señor, consejos, que nos siga dando entendimiento y nos siga ayudando a entender lo que es, Señor, el dominio propio, Señor. Gracias por tu Espíritu que nos redarguye de pecado, que nos convence de pecado, Señor, pero también nos alienta y nos fortalece, Señor, a permanecer en ti, a buscar tu palabra. Señor, revélanos más a Cristo, revélanos más tu verdad. Te lo pedimos a través de este capítulo de Proverbios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues es un capítulo bastante intenso. Es un capítulo que está enfocado al 100% en el área sexual. Y comentando yo con mi esposa le decía que veo cómo Proverbios realmente es un libro con tanta sabiduría porque va dirigido totalmente al varón. No que no sea importante la mujer, sabemos que el Señor Jesús le regresó su dignidad y el lugar correcto a la mujer después de su sacrificio, y ahora en el nuevo pacto bajo la gracia la mujer tiene un lugar de honra y ha sido dignificada por el mismo Señor Jesús. Sin embargo, algo importantísimo que debemos entender es que para el bienestar de las familias, el bienestar de los matrimonios, el bienestar de una iglesia y que sea saludable, pues se requiere de hombres, de varones piadosos que decidan rendir su vida al Señor en todo. Y esto, mis amados hermanos varones, si estás ahí, alguna de ustedes mujercitas al lado de su esposo o no están con su esposo, les recomiendo ponerle pausa y volver a ver el devocional con su esposo al lado, porque es muy importante esta enseñanza. Si bien esta enseñanza va dirigida a ustedes, hermanos varones, y bueno, pues podemos tomar esto como un sábado que no hemos podido reunirnos, pero vamos a prestar atención porque esto nos va a ayudar mucho a poder cuidar y mantener en santidad nuestra área sexual, que es un área muy atacada. Vamos a empezar en el versículo 1 del capítulo 5 y el título dice amonestación contra la impureza, y se refiere a impureza sexual. Y empieza así: hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído. Otra vez, no necesito explicar esto: sabiduría e inteligencia, inclinar el oído. Para que guardes consejo, tampoco necesito explicarlo porque ya lo hemos venido hablando y Salomón es muy insistente en esto. Dice, verso 2 sigue diciendo, y tus labios conserven la ciencia o el conocimiento. Y aquí ya empieza de lleno a partir del verso 3 la advertencia. Dice, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada. Es increíble porque cuando se refiere en este pasaje a los labios de la mujer, no nos estamos refiriendo a la parte como tal, física de los labios. Sabemos que hoy en día incluso hay una moda en donde pues las mujeres quieren tener su boquita pues más hinchada, parada, trompuda, más carnosa es el término, porque bueno, pues a su entender y más que a su entender, lo dije mal, más bien a la influencia del mundo, eso es lo que hoy es atractivo para los hombres, y no solo los labios, sino todas las partes de su cuerpo. Pero es importante recalcar que en esta época no existía el Botox, obviamente, y no se está refiriendo a la apariencia de los labios, se está refiriendo que los labios
es decir, las palabras de la mujer extraña. Ya habíamos hablado de qué quería decir este término. Ahora, para nosotros, hijos de Dios, una mujer extraña, literalmente, como varones casados, número uno, es mujeres que no son nuestras esposas. Y obviamente, cuando hablamos de mujeres que no son esposas nuestras, con las que convivimos, obviamente tiene un poco más que ver con mujeres de nuestro trabajo o mujeres con las que nos relacionamos fuera de la casa, que por fuerza mayor, como lo dije, el trabajo, pues tenemos que convivir. No todos estamos en esa situación. Yo tengo la gran bendición de convivir con muchísimas mujeres preciosas, mujeres de Dios, que sé que andan en el temor del Señor y que aman al Señor. Pero muchos de ustedes no. Muchos de ustedes están expuestos a las mujeres del mundo. Y a eso se está refiriendo Proverbios. Sabemos que hoy en día incluso en la iglesia es triste, pero se ha infiltrado pues toda esta clase de pecado, de inmoralidad, de impureza sexual. Y son pecados que se llevan en lo oculto. Con tristeza les digo, hemos oído muchos casos y sabido muchos casos cercanos, pero además oído a lo largo de toda la historia del cristianismo de muchos pastores, evangelistas famosos que desafortunadamente cayeron en adulterio, pues en pecado sexual, y todo se manejó en oculto siempre, porque este tipo de pecados así se manejan en oculto. Y cuando dice que tengamos cuidado con la mujer ajena, quiere decir que sus palabras a nuestro oído pueden llegar a ser muy dulces. Saben, es muy triste la devaluación que hay hoy del matrimonio y las frases absurdas que nos hemos creído respecto al matrimonio. Yo recuerdo cuando trabajaba hace muchos años en el aeropuerto, recuerdo que estuve realizando viajes, transportando, más bien, esa es la palabra, transportaba yo a la tripulación de las aerolíneas. Me refiero específicamente a los pilotos y a los sobrecargos y sobrecargos mujeres de una aerolínea americana. Y teníamos que recogerlos en el aeropuerto. Mi papá compró unas camionetas, teníamos que recogerlos en el aeropuerto y trasladarlos a un hotel ahí en la zona de Reforma. Y recuerdo que íbamos con el que se asoció mi papá, me acompañaba y él platicaba mucho conmigo. Era obviamente un hombre que no conocía del Señor y pues me veía muy joven y me preguntaba qué hacía yo, y le empecé a contar. Ya yo tan joven, ya en esa época recuerdo tenía ya yo 2 hijos, y me dice, pues estás muy chavo para estar casado. Y me pregunta, ¿y cómo te va? Y pues volteo y ya Dios había hecho una obra. Ustedes saben que mi primer año de matrimonio fue terrible, al punto del suicidio. Pero después de esos años fue maravilloso ver cómo Dios fue restaurando y sanando nuestro corazón. De modo que hoy yo ya tenía a esas alturas, ya tenía una mentalidad bíblica respecto a lo que el matrimonio es y debería ser. Y él me preguntaba y pues yo lo volteaba a ver raro no, pues bien. Y me hacía cara así de, ¿a poco sí? ¿A poco sí? Y yo le dije, pues sí, la verdad es que me llevo bien con mi esposa. Le digo, además es el amor de mi vida. Y ya, ¿no? Y obviamente empezó la charla típica de, pero ¿a poco no te gusta no, o sea, no te gustan otras mujeres? Y una canita al aire, no te echas de repente. Y de esas conversaciones muy incómodas, a pesar de que yo tenía pues ya poquito tiempo de haber nacido de nuevo. En esa época fue cuando nací de nuevo y empecé a conocer al Señor realmente. Y yo le digo, pues sí, para mí no hay otra mujer más que mi esposa, yo solo tengo ojos para ella. Y entonces me dice, pues ¿cuántos años tienes de casado? Y le digo, no, pues llevo, en esa época creo que le dije 4 o 5 años llevábamos más o menos de casados. Y voltea y me ve y así desfachatado me dice, pues con razón.
Dice, espérate cuando cumplas 10 años de casado. Y entonces a partir de ahí cambió la conversación y el cuate empieza a soltarme toda una sarta de quejas en contra de su esposa, de cómo lo trataba, de lo difícil que se convertía la situación en pareja. Y te platico esta anécdota para decirte simplemente qué triste es de repente saber o ver cómo dentro de matrimonios cristianos se ha infiltrado esta mentalidad de que conforme pasan los años, la relación se puede tornar deficiente, se puede deteriorar. Y es algo muy triste porque nos hemos creído, como hijos de Dios, le hemos creído más al mundo. Y frases como a las mujeres no hay que amar, no hay que entenderlas, hay que quererlas. Esa es una tontería. A una mujer la podemos entender perfectamente bien. Y cuando hay conflictos en el matrimonio, obviamente es cansado. Obviamente si no tenemos la guianza del Señor, si no tenemos amigos piadosos, pastores que aman al Señor y que nos van dando una guianza, por supuesto que el matrimonio se va a volver áspero, se va a volver pesado, difícil de digerir y la convivencia se va a deteriorar y tal vez, varones, si no buscamos siempre la guianza del Señor, las palabras de nuestra esposa van a empezar a convertirse en un pesar, nos va a calar, nos va a molestar. Y por eso es tan fácil en el mundo encontrar un tipo de mujer que para ella es normal, porque es una mujer del mundo, una mujer extraña, da a entender que no es del pueblo de Dios, una mujer que no ha nacido de nuevo y que no tiene temor de Dios. Para ese tipo de mujeres es muy normal estar casando hombres, estar casando incluso hombres casados. Y este versículo me detengo tanto ahí porque es ahí en donde inicia el verdadero problema de la infidelidad. Cuando en casa no vivimos guiados por la palabra de Dios, no vivimos con el estándar más alto de amor posible, que es el amor de nuestro Dios, y cuando no hemos establecido parámetros claros respecto a la fidelidad y respecto a guardar nuestro corazón y no involucrarnos con ningún tipo de mujer que no sea nuestra esposa, me refiero de mujeres mundanas. Obviamente en la parte ministerial también tengo que hablar de esta parte y voy a ser cuidadoso al hacerlo, porque como varones también debemos de tener cuidado cómo nos relacionamos ministerialmente, o tal vez algunos de ustedes que no tienen un ministerio como yo, que soy pastor, pero tal vez sirven en la iglesia. Aún ahí dentro de la iglesia, o aunque no tuvieras un ministerio todavía activo dentro de la iglesia, que solo vas los domingos y eres congregante, aún así debes de tener mucho cuidado, varón, cómo te relacionas también con las mujeres cristianas. Debemos de poner límites. Mi esposa y yo desde muy jóvenes pusimos límites y obviamente que los hemos respetado siempre, hemos tenido mucho cuidado. En mi caso, nunca viajar solo, nunca estar a solas con una mujer. Mi esposa no viajar sola, no estar sola con un varón y procurar que cuando hay necesidad incluso de consejería, buscar que si voy a aconsejar yo, esté mi esposa presente la mayoría de las veces posibles, pero nunca dar consejerías a solas, mucho menos privadas en el hogar de una mujer y menos si es soltera. Hablando de las mujeres jovencitas o mayores, miren, aquí no importa, aquí no tienen absolutamente nada que ver y es un área en donde tal vez no lo habíamos hablado como tal. Creo que lo más que habíamos llegado es la prédica de sexualidad, pero hago tanto énfasis en esto, hermanos, porque nuestra vida sexual está ligada directamente a nuestra vida emocional y a nuestra vida espiritual. ¿Qué nos hace pensar que la sexualidad no tiene una parte crucial en nuestra vida? ¿Qué cosa? Si somos seres con un cuerpo y somos seres con funciones sexuales, con funciones reproductivas. Y cuando vimos la parte de la sexualidad en esta serie de conferencias que recuerdo, hablaba yo que Dios nos dio también la sexualidad como un regalo para que tengamos placer y haya deleite en eso.
Sin embargo, Salomón era tan sabio en esto al principio, porque tristemente, hermanos, en donde el rey Salomón cayó fue justo en esta área sexual, en donde se empezó a involucrar con mujeres ajenas. Por eso es que llega a ser una pena cuando él mismo lo instruyó y de algún modo cayó en los lazos de mujeres extrañas. Por eso es que si al rey Salomón con tanta sabiduría le pudo suceder, bueno, no quiere decir que a ti y a mí varones nos va a suceder, no. Por eso cito el versículo que en esas prédicas yo cité, pensando que si alguno cree estar firme, mire que no caiga. Ese versículo no dice que si tú crees estar firme, pues no, vas a caer. Eso no está diciendo. No dice que si te crees mucho porque tú no has pecado, que te va a tocar inminentemente. No. Lo que dice ese versículo es que el que crea estar firme da a entender, no te confíes, haz lo necesario. Mira que no caigas significa haz lo necesario, pon límites, toma decisiones, consejos prácticos para los varones. Si tienes que trabajar mucho tiempo en tu computadora, pon tu computadora en un lugar donde esté a la vista de tus hijos o donde pase gente. No la voltees solamente hacia ti donde solo tú la puedes ver. No te quedes solo hasta altas horas de la noche trabajando en la computadora y menos con internet. No te quedes hasta altas horas de la noche viendo la televisión a solas. Hay muchísimas recomendaciones que como varones podemos escuchar y atender, pero todo esto va a nacer de querer tener un corazón dispuesto a agradar al Señor, dispuesto a temer al Señor. Recuerda que aún guardarnos de la impureza sexual tiene que nacer del temor a Dios. Escuchando yo a un predicador que me ha gustado mucho últimamente, él decía una frase que me impactó mucho. Él decía que un área en donde él puede, no lo dijo así, él dijo, un área en donde el Señor, Dios mismo, prueba nuestros corazones y Él se da cuenta si le tememos, es en el área sexual, porque es algo inmediato. O sea, créame que esa cuestión de la tentación es inmediato. Puede ser solo voltear a mirar a una mujer indebidamente, puede ser voltear a mirar una escena indebidamente, puede ser solamente incluso hasta un pensamiento, estar nosotros en la nada y de repente puede llegar un pensamiento, puede llegar o un dardo del enemigo o pueden llegar pensamientos que yo no me he encargado de arrancar de mi vida, las famosas fortalezas y argumentos que hemos permitido que se alberguen en nuestra mente, que están en nuestra alma, que nos alteran las emociones, que obviamente alteran nuestro cuerpo y que indudablemente van a dominarnos y nos van a llevar a tomar decisiones equivocadas. Entonces, perdonen que haya tomado tanto tiempo en este versículo, pero es creo que de los más importantes en donde sabemos cómo se detona. Tal vez no vas a tener, escúchame, en esta época lo único que había era literalmente la mujer física caminando, acercándose a un varón, o el varón acercándose a la mujer, y ahí es donde venía el contacto. Hoy ya no nos tenemos que cuidar solo de las mujeres. Hoy nos tenemos que cuidar del celular, del internet, de la música, de ir en el microbús, de salir a la plaza, de comprarle ropa interior a nuestra esposa, de los catálogos, de los periódicos del Walmart, donde vienen la sección de lencería, de así, cantidad de cosas de las que nos tenemos hoy que cuidar. Hoy ya la recomendación no nada más es cuidarnos de los labios, es decir, de las palabras que nos lisonjean, de esas palabras que llega una mujer aduladora y que nos quiere persuadir de caer en un pecado sexual. Ya no nada más de eso. O sea, quiero decirte que la mujer extraña hoy en nuestros días ya se convirtió en otro tipo de cosas. Es peor la tentación. Y por eso es que debemos de estar muy alertas. Sigue diciendo el versículo, y su paladar es más blando que el aceite. Habla o da a entender el cómo
es algo suave realmente, ¿no? De una sensación de que se siente bien, por supuesto, porque nuestra carne va a suplicarte y va a exigirte que la satisfagas. Por eso es que al parecer el pecado sexual es muy agradable, pero recuerda que es algo temporal, y el verso 4 nos lo está diciendo, mas su fin es amargo como el ajenjo, o sea, no va a producir otra cosa más que amargura. El ajenjo es una planta muy amarga que a la sensación de la boca es totalmente desagradable. Entonces, no sé tú, pero cuando de repente has tenido que, no sé, se te mete algo de algún producto o alguna comida desagradable, no tardamos ni 5 segundos en escupirlo, sacarlo o rasparnos la lengua, tomar agua, porque no aguantamos y no toleramos esa sensación en la boca. Así de grave es el pecado sexual. Es algo que en cuanto nos atrapa y caemos y vivimos sus consecuencias, porque aquí lo que dice es su fin, y eso es lo peligroso, hermanos. No mientras uno está sumido en el pecado sexual. No mientras uno es adicto a la pornografía, porque ahí es 100% placentero para nuestra carne. Y eso es lo peligroso. No está diciendo, mientras estés pecando sexualmente, vas a sentir amargura y ajenjo. No dice eso. Dice que el fin va a ser amargo. Y por eso es tan peligroso, porque durante el proceso pecaminoso, durante la acción perversa, es un deleite a nuestra carne que solo Cristo y en su gracia podemos pedirle que nos arranque eso de nuestro corazón. Por eso es que necesitamos rendir cuentas, tener amigos piadosos a quien confesarle nuestros pecados y decirle, sabes que estoy batallando con esto, estoy luchando, pastor, ora por mí. Y no solo eso, sino tenemos a nuestras esposas y ayudas idóneas. Jóvenes, tienes a tus padres, necesitas abrir tu corazón y comunicarte con ellos, y en especial los jóvenes varones también. Hablen de cómo se están sintiendo, y si en tus papás no encuentras la confianza, sabes que puedes contar conmigo como tu pastor, como un hermano en Cristo que te va a impulsar a crecer en santidad. Así es de que no lo tiremos y no lo echemos en saco roto, por favor, porque el fin va a ser amargura. Y fíjate qué más dice, agudo como espada de dos filos. Y la espada, ¿qué tiene que ver sino con algo que nos puede herir y lastimar hasta la muerte? Por eso el verso 5 dice, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Esto es algo sumamente delicado y un área muy peligrosa. La palabra de Dios dice, el apóstol Pablo dice que aquel que peca en cuanto a lo sexual, dice, contra su propio cuerpo peca. Y quiero que te des cuenta de estos versículos que siguen. Dice, sus caminos son inestables, no los conocerás. Da a entender, son tan inestables y el camino de la perversión sexual es tan... es tan inestable, pues, discúlpenme la redundancia, se va por cualquier lado que es como si te perdieras. Y cuando te pierdes y te preguntan, ¿dónde estás? Dices, no sé dónde estoy. A eso se está refiriendo ese versículo. Dice, sus caminos son tan sinuosos, esa es la palabra que estaba buscando, tan sinuosos, tan rebuscados, que tratan de buscar otras vereditas. Y mira, en la cuestión del pecado sexual hay tanta diversidad de perversión que es a eso a lo que se está refiriendo. Que vas a andar de un lado para otro, tan arriba, tan abajo, tan a la izquierda, a la derecha, 3 vueltas a la izquierda, que vas a acabar totalmente mareado. Y cuando quieras saber dónde estás, aquí dice, no conocerás en qué parte del camino vas. Es un pecado que hace que nos perdamos nuestra noción incluso de la realidad. Nuestro concepto de las mujeres, hermanos, se deteriora. Gracias al pecado sexual es que hoy existe el feminismo. Porque ha sido el pecado sexual lo que ha distorsionado la mente del varón, lo que ha evitado que dignifiquemos a las mujeres. Por eso necesitamos en este tiempo también ponernos a cuentas al Señor en esta área, rendirla al Señor y decirle, Señor, te la entrego.
te la entrego, porque el Señor requiere una entrega total. Y la parte sexual es un área sumamente importante para el Señor, la cual debemos guardar en santidad también. Dice, sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de vida. O sea, la única manera de salir, de sentirnos perdidos, una vez que uno está metido en el pecado sexual, es considerar el camino de la vida. Verso 7, ahora pues, hijos, oídme y no se aparten de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino. Y ahora, en vez de hablar de la mujer extraña, vamos a cambiarle el título. Cuando dice aléjate de ella, es aléjate de la inmoralidad sexual. ¿Sale? Es todo lo que envuelve a la mujer extraña. Tomémoslo ya en nuestros días, no solo como la mujer extraña, como lo expliqué, sino todos los medios, todos los recursos tecnológicos que hoy están enfocados a hacernos caer en perversión sexual, que es la inmoralidad sexual, como un todo. Alejémonos de ella, dice, y no te acerques a la puerta de su casa. Es decir, no vayas y lo busques. No vayas a buscar ese pecado, esa ansiedad que uno puede llegar a sentir por querer satisfacer su carne. Ahí es momento de orar, ahí es momento de ayunar también. ¿Sabes? Esta es un área importantísima porque créanme que son pecados de los cuales Dios nos quiere librar completamente y no va a haber otra manera si no somos disciplinados, si no somos determinados. Y qué mejor manera que oración, lectura y estudio profundo de la palabra, memorización incluso de versículos que hablen de sexualidad y de mantener pureza sexual, y también el ayuno. Eso es algo muy importante, hermanos. Dice verso 9, para que no des a los extraños tu honor. Imagínate la honra de la cual el Señor ya nos ha revestido, que tú y yo vayamos y le digamos al diablo, ten, la honra que mi Señor Jesucristo me dio, te la entrego. ¿Cómo? Pues con un pecado sexual. Qué triste es eso. No, hermanos, no es así. Sé que aquí está hablando de extraños o forasteros, porque eso pasó cuando el pueblo de Israel se involucró sexualmente con las mujeres paganas de otros pueblos. Ellos acabaron siendo siervos de los pueblos alrededor. Qué triste es eso. Dice, no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. O sea que ahora todo lo que hagamos y toda la fuerza que el Señor nos dio para cuidar, proveer y sustentar a nuestra familia, ahora termine en otro lado. Y saben a qué me refiero, ¿no? Siempre que hay, sobre todo ya que uno es casado, siempre que hay pecado sexual, siempre que hay adulterio, tristemente se termina dividiendo, separando, hay divorcio, y entonces pues todo lo que uno como varón puede generar ya no puede ser solamente para la primera familia, ahora tiene que ser para la segunda. Y luego si hubo una tercera y si hubo una cuarta, imagínense, esto es un caos, hermanos, y debemos de tener temor del Señor y guardar nuestro corazón, prevenir en vez de lamentar. ¿Sale? Y dice verso 11, y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. Y este versículo es fuertísimo porque si algo consume el cuerpo del ser humano es el pecado de tipo sexual. ¿A qué me refiero? A todo tipo de enfermedades de tipo sexual, o sea, enfermedades que vinieron por transmisión sexual, por haber llevado una vida de promiscuidad. Uno podría decir, bueno, pero solo fue una vez. Bueno, sí, tal vez si fuera tu caso o mi caso una vez, pero si fue una mujer que está habituada a la promiscuidad, tú no fuiste la primera vez de esa persona. O si fuiste una mujer que tal vez dices, no, pues una vez no va a pasar nada, y accedes con un varón, bueno, seguramente si ese varón llevaba una vida promiscua, no fue la primera vez de ese varón. Y ahí es donde está el riesgo. Es muy difícil saber. Por eso ni siquiera pensar, hermanos. Son cosas, miren, ahorita estoy nervioso, estoy hasta sudando del temor de Dios de estar hablando de este tema. El apóstol Pablo nos dice,
de ese tipo de cosas, de ese tipo de pecados, ni siquiera las hablen, no mencionen ese tipo de cosas. Por eso es que el erradicar chistes de doble sentido, el ser morbosos, el querer el hacer insinuaciones, incluso el escuchar música y ver programas en donde se hacen insinuaciones o hay o se practica el doble sentido, no son prudentes que las veamos. Son cosas que tenemos que cortar de tajo por nuestro bienestar espiritual. Y luego el 12 dice, y digas, cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. Quiere decir que algún día este tipo de personas va a caer en cuenta y va a decir, me lo dijeron, me lo hicieron saber, pero cómo menosprecié el consejo y aborrecí la reprensión. No oí la voz, sigue diciendo, de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. Se refiere a que va a ser exhibido, a que desafortunadamente eso se va a saber y va a quedar en mal frente a todo el mundo y frente a los hermanos de la iglesia. Es algo que avergüenza, son pecados vergonzosos, hermano, y sale a la luz. Por eso hay que tener sumo cuidado. Verso 15 dice, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solamente y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Del verso 15 al 18 habla de agua, cisterna, manantiales, fuentes. Todo esto, hermanos, representa a la esposa, la mujer de nuestra juventud, a quien le debemos total fidelidad. Como varones somos encargados de reflejar el amor de Cristo que Él tuvo para la iglesia. Imagínate a Cristo siendo infiel con su propia iglesia. Es algo impensable. Por eso es que, hermanos, no es una opción para ti como varón y como hijo de Dios. No es una opción siquiera el que estés pensando en infidelidad o en divorcio. Si el enemigo ha minado tu mente con esos pensamientos, hermano, en el nombre de Jesús te exhorto a que te arrepientas, a que rindas tu vida al Señor en este tiempo también y que clames. Recuerda que Él no va a despreciar un corazón que se humilla. Es tiempo de hacerlo. Eso es ser valiente. El tener la capacidad de reconocer nuestras fallas y de reconocerle, Dios, yo en mis fuerzas no puedo, te necesito. Me encanta la ilustración que hacen, porque el agua era algo muy preciado y más en esos lugares. El agua no era algo que tú agarrabas y derrochabas. Costaba mucho trabajo conseguir agua. Y por eso dice, bebe el agua de tu propia cisterna. Porque si vas y bebes de otra cisterna, o sea, si vas con otra mujer, te estás metiendo en problemas. Y cuando el verso 16 dice, se derramarán tus fuentes por las calles, da a entender, vas a ir tú ahí a tener, perdón la frase, pero vas a ir a tener sexo con cualquiera. No es así. No somos llamados a eso, hermanos. Somos llamados a la fidelidad. Así es de que les exhorto a eso también. Dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Es decir, si hay una sola relación que el Señor bendice, es tu relación varón con tu esposa. Ahí hay bendición. Gózate con ella. Si necesitan hablar de muchas cosas para arreglar la situación, háganlo, pero nunca lo dejen de hacer y que nunca sea una opción para ustedes si quieren hablar o si quieren pensar en la palabra divorcio, por favor. Dice, como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Qué hermoso es Dios que está diciendo, ahí vas a encontrar verdadero placer, en sus caricias. En otra versión de la Biblia, caricias también está traducido como el pecho de la mujer, esta parte frontal de ellas. Pero no se está refiriendo nada más a la parte física o a la satisfacción que le da a nuestra carne. Se está refiriendo al apapacho, a la seguridad que se siente estar
ahí en un abrazo, estar en el regazo de nuestra esposa, o viceversa también, cuando nuestra esposa recuesta su cabeza en nuestro regazo. Hermanos, son momentos tan vulnerables, pero son a la vez momentos que Dios diseñó para que ahí nos sintamos amados, ahí nos sintamos seguros, ahí nos sintamos plenos y nos podamos deleitar y recrear con nuestra esposa. De verdad, Dios diseñó esto de una manera perfecta. Créele a Dios, créele que puedes encontrar deleite en tu esposa y recrearte con ella. Eso quiere decir disfrutar en plenitud de su sexualidad. Y recuerda que sexualidad no es solo sensación carnal, sensación física, es una conexión en el alma y es una conexión que trasciende lo terrenal, es decir, es una conexión divina. Dios la diseñó, dice que serán los dos una sola carne. ¿Cómo es eso posible? Solo Dios puede hacer eso, porque Él lo diseñó. Disfrutémoslo, valorémoslo, peleemos por la fidelidad, peleemos por nuestras esposas, conquistémoslas todos los días, amémoslas iba a decir hasta el cansancio, pero no nos podemos cansar de amarlas, porque va a ser Dios llenando nuestra vida, llenando nuestro corazón, dándonos lo necesario para servirlas, amarlas, entenderlas, escucharlas, platicarles todo lo que ellas necesitan. Así es de que háganlo, hermanos. Y ya para terminar en la última sección dice, ¿por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? O sea, ¿por qué vas a andar como tonto, como ciego? Es decir, ni siquiera me doy cuenta de las tonterías que estoy haciendo. ¿Cómo es? Mira, a veces cuando vemos ese tipo de casos, uno se pregunta, ¿cómo es que fue capaz? Bueno, el pecado eso es lo que ocasiona, nos hace vivir en tinieblas. Pero miren, por eso dice la Biblia que nos acerquemos a la luz. Cuando alguien no se acerca a la luz, esa es la condenación. Dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz para que sus obras no fueran descubiertas. Ahí sí habrá condenación. Pero si nosotros reconocemos nuestro error, les repito, Él va a tener misericordia. Nuestro amado Padre, el Señor, va a tener misericordia de nosotros y nos va a recibir, y Él es capaz de restaurar cualquier relación rota, si estamos dispuestos, obviamente. Y fíjense cómo dice, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová. Es decir, Él sabe dónde andas, Él sabe dónde ando, Él sabe qué ves, qué veo, Él sabe lo que piensas y lo que yo pienso también. Por eso cuidado. Dice, y Él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades. No podemos culpar a nadie de esto más que a nosotros, ¿sale? Cuidado con esto. Es el varón el que termina tomando la decisión, y si cae, no puede culpar a la esposa, no puede culpar a Dios, no puede culpar a los hijos, no puede culpar a la otra. Obviamente, en el caso de una mujer, también pasa exactamente lo mismo. Dice, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Ni qué decir, lo sabes, hermano, el pecado esclaviza. Verso 23 es muy fuerte como termina. Dice, él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. ¿Saben? En otra versión dice, él morirá por falta de dominio propio. Porque, ¿sabes? La corrección tiene el objetivo de ejercitarnos. ¿En qué? En controlar nuestra carne, en controlar esa ley que está en nuestros miembros, que está luchando en contra de la ley del Espíritu. Eso lo habla Romanos capítulo 8. Si lo pueden leer y estudiar, va a ser muy bueno. Así es de que, hermanos, el Señor nos ha llamado a vida. Vivamos una vida plena, abundante en santidad. Guardemos nuestros ojos, guardemos nuestros oídos, nuestra boca, nuestro corazón, nuestra mente y todos y cada uno de nuestros miembros. Dice la Biblia que los presentemos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y eso es vuestro culto racional, es decir, conscientemente el cómo te ofreces al Señor. Espero que haya sido de bendición y pídele al Señor conmigo. Padre, te entregamos nuestra área sexual.
la confiamos a ti al 100% porque tú nos creaste y sabes cómo funcionamos mejor. Límpianos, perdónanos si hemos fallado y ayúdanos a permanecer fieles a ti y a nuestras esposas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les amo en el Señor. Disfruten el día. Muchas bendiciones. Hasta luego.